Bienvenidos a Brenner Academy, mi nombre es Tubia. Estamos estudiando sobre el concepto de tikkun, reparación de un pecado específico. Es el pecado de eyaculación en vano. En general, esto se aplica a hombres, como ya explicamos anteriormente, pero también existe el concepto para mujeres. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Para entender la reparación de algo, tenemos que entender el daño que esa cosa causó, espiritualmente hablando, para saber cuál es la reparación espiritual de esta cuestión. Muy bien. ¿Qué es lo que representa el lugar, específicamente en el hombre y en la mujer, a través del cual ocurre este pecado de eyaculación, masturbación, etcétera, etcétera? ¿Qué representa esta cuestión? Pues muy bien, no es el momento ahora para una clase de Kabbalah, ni mística judía, ni nada por el estilo, nada que ver, pero hay algunos conceptos que nuestros sabios en la mística judía explican que nos ayudan a entender qué ocurre en los mundos espirituales, qué ocurre en el alma de la persona espiritualmente hablando, para poder entender de vuelta, cuando hay un error, un problema, un pecado, etcétera, cómo reparamos desde la espiritualidad hacia la materialidad, porque en realidad todo el mundo material no es más que una reflexión de un mundo espiritual. Muy bien, dicho toda la introducción, ¿qué representa ese lugar en el hombre y la mujer en términos espirituales? En el lenguaje de la mística judía se llama Yesoid. Yesoid quiere decir fundamento, pero esto no nos deja mucha información. ¿Qué quiere decir fundamento? El punto es el lugar, y esta es la realidad, es el lugar en donde físicamente hablando, y por eso así es espiritualmente hablando, se expresa el placer más profundo de la persona. Como ya mencionamos también en una clase anterior, es donde la persona se parece, el ser humano se parece a Dios, porque está creando una vida. Y esto es lo que genera un placer enorme, muy, muy, muy grande. ¿Cómo es conocido? ¿Cómo es sabido? Etcétera. El que no entiende, ¿qué va a hacer? Todavía no le corresponde entender. La cuestión es que acá lo que está ocurriendo es, estamos utilizando nuestra capacidad de sentir placer en una actividad que Dios no desea. Como ya explicamos, en el caso de Yehuda y los hijos de Yehuda, y Oinan, etcétera, etcétera. No voy a repetir todas las clases anteriores, no es el punto. La cuestión es que, de vuelta, cada uno de nosotros tenemos una serie de potenciales, visión, audición, etcétera. Hay un potencial de placer. En el cuerpo humano se expresa con muchísima fuerza en ese lugar, que en los textos que hablan de este tema lo llaman el bris. Bris literalmente significa pacto, porque es el lugar en donde se hace el pacto en la carne, en el hombre, etcétera, etcétera. Pero esto se aplica también a la mujer también. La mujer, a pesar de que no se le corta nada a la mujer, gracias a Dios, pero nuestros sabios dicen en el Talmud claramente que la mujer es como que nació con esto hecho. También tiene ese pacto. Entonces, de vuelta, espiritualmente hablando significa nuestro potencial, nuestra capacidad de placer. ¿En dónde la estamos aplicando? ¿A qué la estamos utilizando? Pues a una actividad que Dios no quiere. Pues entonces tenemos que tomar nuestra capacidad de placer y utilizarla en otra cosa. Utilizarla en otro lugar. Esto es punto número uno. ¿En qué lugar? Pues en ayudar a otra persona. Pues en estudiar Torah. Y aumentando, avanzando en este concepto, los diferentes tikkunim, que es la palabra tikkun, reparación, tikkunim, son reparaciones que nuestros sabios explican en los diferentes libros. Hay muchos lugares en donde nuestros sabios explican qué hacer para reparar esto. Como ya dije, no es una fórmula mágica que uno hace esto y ya está listo, ahora haz lo que quieras. No, tiene que haber una transformación interior, pero los diferentes tikkunim, reparaciones que nuestros sabios plantean para esto, van apuntados justamente a este asunto, a utilizar los potenciales de la persona, hasta el potencial de placer, que es el potencial más profundo de la persona, tanto placer físico, etcétera, como el placer de ser, existir. Esto le genera el placer más grande a cada uno de nosotros, porque estamos íntimamente conectados con Dios, y Dios es, Dios existe, por así decir, es la existencia primaria y la existencia que todos los demás, las demás existencias, incluidos nosotros, necesitamos de su existencia para existir, valga la redundancia de tantas veces la palabra existir, así lo escribe el Rambam también, no es un invento mío. El punto es que todos nuestros potenciales los utilizamos en aras de Torah y Mitzvot. Entonces, ¿cuál es el tikkun en particular? ¿Cuáles son los tikkunim? La reparación en singular. ¿Reparaciones en plural? Bueno, vamos a estudiar esto en detalle la clase que viene, Dios mediante. Pero como introducción, todos esos tikkunim, todas esas reparaciones van apuntadas a la utilización correcta
del potencial de placer de la persona, que se expresa efectivamente en el mundo material en ese lugar, tanto en el hombre como en la mujer. Porque de vuelta, a pesar de que en la mujer no hay nada que cortar, no hay pacto en la carne ni nada por el estilo, como aparece en la Torá al respecto de los hombres, pero el potencial de placer se encuentra en la mujer también. Es lo mismo, al fin y al cabo, es un ser humano. Entonces, este es el concepto general del tikkun. ¿Cómo es el tikkun? ¿Cuál es la reparación de este pecado? Aprende a utilizar tus potenciales en general y el potencial de placer en particular en Torah, en mitzvot, en estudiar, en aprender, en vincularte con Dios, que ahí esté tu energía, tu fuerza, tu vida. Esto es el tikkun en general, y falta explicarlo en particular, de este pecado de eyaculación en vano.